Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro del dictamen. En uso de la tribuna, la senadora de la Peña Gómez. Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, el 30 de mayo del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Dicho instrumento tiene la función de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Así dice la ley textual. Y en este sentido es importante señalar que la legislación dedica además un capítulo específico a regular el pleno acceso a la justicia de las personas con discapacidad. En adición a lo anterior, todas las autoridades en sus diferentes ámbitos de competencia se encuentran, por lo tanto, obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y, por supuesto, se reivindican los principios fundamentales definidos en el artículo 1 de la Constitución de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La discapacidad debe ser abordada desde el modelo social, el cual reconoce que todas las personas con discapacidad son titulares de derechos fundamentales, del reconocimiento de todos sus derechos humanos, por lo que debe promoverse, como dice la ley, pero además debe vigilarse que se ejerzan estos derechos en igualdad de condiciones con respecto a todas las personas. Sin embargo, no obstante de que la ley establece explícitamente estos principios, actualmente las personas con discapacidad enfrentan una serie de barreras que les impiden el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y con reconocimiento pleno de su capacidad jurídica. Y además es importante señalar desde esa tribuna que también el concepto de personas con discapacidad no solamente tiene que ver con aquellas personas que pudieran haber nacido con alguna discapacidad o que a partir de un accidente puedan ya estar en el contexto de sufrir alguna discapacidad, sino que tarde que temprano, por las mismas condiciones de la propia vida, las personas llegaremos a cierta edad en donde estaremos incluidas como parte de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que el espectro es tan amplio que debemos tomarlo en consideración. Muchas veces no es así, seguimos solamente identificando como un grupo con discapacidad a personas con ciertas características. Sin embargo, pues la realidad es inobjetable, el avance de la vida es irremediable y tarde que temprano estaremos formando parte de las personas con algún tipo de discapacidad. Pero cuando se trata de acceder a la justicia, pues también sigue prevaleciendo una discriminación, y en ese orden de ideas las personas con discapacidad enfrentan diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan sobre todo en los procesos judiciales y o administrativos, principalmente por las dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y la forma en que deben ejercerlos. Dichas circunstancias las han colocado a estas personas en situaciones de una enorme desventaja y exclusión social, por lo que se traduce en una existencia vinculada a la institucionalización, medicación y sometimiento, propiciando un desconocimiento de estos derechos y el ejercicio de los mismos en una desigualdad de condiciones y, por supuesto, con repercusiones que derivan en violación y una vulneración permanente y constante de estos derechos.
Es por ello que cobra relevancia la obligación de llevar a cabo la implementación de ajustes y medidas contra la discriminación orientadas a compensar una situación de desventaja y a desaparecer estas barreras que motivan la discriminación en contra de las personas con discapacidad. Por eso es plausible el decreto que hoy estamos poniendo a su consideración. Esta reforma, como se especifica en la exposición de motivos, tiene la finalidad de que el derecho de acceso a la justicia sea ejercida bajo estándares óptimos y eficaces en los cuales se tome en consideración las necesidades particulares y concretas de las personas con discapacidad. Bajo esta tesitura, señoras y señores, decimos en esta reforma que hoy estamos aprobando, corresponde a las instituciones de procuración, pero también a las de administración e impartición de justicia, así como también las instituciones de defensoría pública y, por supuesto, también autoridades fiscales, a adoptar las medidas encaminadas a garantizar que los recursos disponibles para las y los justiciables sean realmente, eficientemente efectivos en la práctica. Por lo tanto, es muy importante señalar que estas reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad debiese ser reformado el dictamen en sus términos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña Gómez. Ha solicitado el uso